A veces cambiar de ambiente puede ayudarle a uno a escribir un poco mejor. En mi caso, desde hace 2 semanas que me tuve que mudar de emergencia, así que me encuentro grabando este primer episodio del año desde una de las habitaciones de la casa. El poco frío que queda ya se está terminando de ir y ahora comenzamos a sentir el calor del verano. El cambio climático es real y lo podemos ver con todo lo que sucede alrededor del mundo. Asimismo, como las nuevas olas de la pandemia que parecen no irse, al menos ya tenemos una vacuna. Hemos logrado llegar hasta acá, así que resistamos un poco más. Mientras esperamos a que las cosas tomen el lugar que deban tomar, sigamos leyendo los libros que nos gustan y escribiendo las historias que queremos contar. Yo soy Jairo Morales, su conductor, y esto es El Rincón del Escritor, un podcast en donde hablamos de literatura, libros, autores, consejos para escribir y novedades del mundo literario. Sírvanse un poco de chocolate caliente si es que están en invierno, o un poco de café helado si es que quieren, ya que está comenzando a sentirse el calor del verano. Y comencemos. Bienvenidos al Rincón del Escritor. El título de este episodio se acerca a escribir una novela larga, así que hablaremos sobre eso. He retomado la novela que comencé en marzo del año pasado. Es la primera novela larga que me encuentro escribiendo y con el paso de todos estos meses he ido aprendiendo bastante de la historia y de mí mismo, como suele pasar. Como un poco de contexto, yo soy alguien de historias cortas, por la vida que tenía antes de la pandemia, en donde trabajaba en una oficina de 9 de la mañana a 7 de la noche, y además de eso, pasar 2 horas diarias en el transporte público. Apenas tenía tiempo para escribir durante unas cuantas horas, así que por eso siempre escribía durante las noches y apenas un par de horas. Pero esos años sirvieron para aprender a conocer lo que era una rutina. Las primeras novelas que escribí no pasan de las 60.000 palabras, lo cual es bastante corto si lo comparamos con novelas de mayor extensión. De hecho, la última novela que escribí se podría calificar como un cuento largo o una novela corta, pues apenas llego a las 29.000 palabras. Si quieren hacerse una idea, las novelas de fantasía y ciencia ficción usualmente tienen como base las 100.000 palabras. A simple vista pueden parecer muchas palabras, pero una vez que te decides por escribir la historia o una vez que la historia en sí adquiere su propio ritmo, el conteo de las palabras pasan a un segundo plano. Y ya que menciono esto, quiero enfatizar en que el conteo de las palabras no debe ser la meta de tu historia, sino la historia misma. Así que por favor, no tomes esto como indicador de que tu novela va bien o no solo por la longitud que pueda tener. Escribe y nada más. El conteo de palabras vendrá al final, cuando toque enviarlo a editoriales. Volviendo al tema de las novelas largas, lo más seguro es que he venido preparándome mentalmente para esta tarea desde hace bastante tiempo, porque siempre he estado leyendo consejos de escritores para poder escribir algo así, como los consejos de Ursula K. Le Guin, en donde menciona que lo primero que un escritor debe escuchar es su voz y su estilo, nada más. Luego viene Neil Gaiman, quien dice que solo tienes que escribirlo hasta el final, sin pensar en nada más. Finalmente está el consejo de Haruki Murakami, quien dice que escribir novelas largas requieren de un compromiso mental por parte del autor. En su caso particular, él lo asocia con el hecho de correr, porque así establece una rutina diaria en donde siempre está escribiendo la misma cantidad de horas durante el día y por las tardes se dedica a correr o a nadar. Así mantiene su cuerpo en un estado automático, en donde ya sabe lo que tiene que hacer. Y la verdad es que creo que esa es una de las maneras más sencillas que podemos adquirir todos. Poder establecer una rutina de sentarnos delante de la computadora y escribir. Entonces, en marzo del 2020, en medio de la pandemia mundial que era nueva y el miedo que comenzaba a llegar a todos los rincones del mundo, me decidí por escribir aquella historia que había estado en mi cabeza desde el 2017 y que había tomado mayor fuerza desde mi viaje a Seúl. Ahora que lo pienso, quizás decidí entregarme a eso para poder tener mi mente ocupada, entre otras cosas, debido a todo lo que sucedía durante estos primeros meses de la pandemia. Escribí las primeras páginas por unos 3 o 4 meses aproximadamente hasta que tuve que detenerme porque me di cuenta que era una historia larga y que requería de ciertas cosas que por ese momento no encontraba. Así que lo dejé reposar.
En medio de la pausa que se hizo larga, comprendí algo muy importante. Y es que el hecho de que no avances un proyecto no significa que hayas fracasado. A veces necesitamos detenernos y observar las cosas de una manera diferente para poder continuar. Como ya les comenté en uno de los episodios anteriores, durante la pandemia hemos descubierto la importancia de hacer las cosas con calma. Sí, con todas las ganas y la pasión del mundo, porque de todos modos somos más conscientes que nunca de nuestra mortalidad, pero con la calma suficiente para poder saber que a veces es necesario parar y disfrutar de la creación del hecho de saber que hace algunas horas no existían estas líneas que escribí, o este diálogo que anoté, o esta frase que cada vez que leo me sorprende. Se trata de disfrutar esas cosas. Lo dije al inicio del episodio y lo repito ahora. Escribir es una forma de descubrir la historia que queremos contar a continuación, pero también es una manera de poder descubrir qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Esta novela que me encuentro escribiendo es una historia que quiero escribir para ese Jairo que se quedó enamorado de Corea del Sur, de Seúl y todas esas cafeterías y calles por las cuales pasó. Es también una historia para mi novia, quien sin ella no habría ido jamás a ese lugar en medio de Asia. Para mí escribir es una manera de extender mi amor hacia mí mismo, hacia las personas que tengo a mi alrededor y hacia esta vida misma. Mientras les hablo de esto, me acuerdo de una de las películas del director japonés Makoto Shinkai. Él fue el director de Your Name, Kimi no Na wa. En una película que dirigió antes de tener el éxito que tiene ahora, él puso al final de la historia una frase que servía como parte de la narrativa, pero también como un mensaje para él mismo y para quien sea que lo necesitara. La frase decía: no estás solo. Y creo yo que ese es uno de los mensajes más hermosos que uno puede dejar en su obra. Por supuesto, cada uno es libre de elegir el camino narrativo de sus historias. Definitivamente George R.R. Martin decidió clavarnos una daga en el corazón y darle vuelta antes de decirnos que no estamos solos. Lo amo igual, espero que esté bien. Pero a lo que voy es, las historias que tenemos, las historias que quieren contar, valen la pena siempre y cuando lo cuenten con el corazón y desde el fondo de todo el espíritu que tienen, con la pasión que tienen. Así que siempre y cuando hagan eso, nunca van a estar solos y las personas que lean su obra tampoco lo estarán. Una de las frases que repito mucho pero que tiene mucho más sentido cuando se escribe una novela larga es la de no pienses, escribe sin pensar tanto y no te detengas. Uno puede escuchar o leer esa frase y pensar que no tiene mucho efecto en las personas, pero lo cierto es que cada vez que comienzas a escribir y te das cuenta que la historia que viene a continuación es bastante larga, pues será lo único en lo que te apoyarás cuando sientas que las cosas son bastante agitadas. Stephen King, embajador del terror y las pesadillas, cuenta que él siempre intenta tener finalizada un primer borrador en el lapso de 3 meses. Luego de eso lo guarda por unas semanas en el cajón de su escritorio para luego volver y leerlo con ojos nuevos. Así notará qué cosas funcionan y qué no. Además de eso, también cuenta que en la edición del primer borrador él busca siempre quitar el 10% de palabras. Puede sonar bastante difícil, lo cual lo es por completo. Pero la finalidad de esto es que así te obligarás a tener tu historia recortada. Así la contarás de una manera mucho más rápida y encontrarás que posiblemente hay cosas que repites. Si ustedes también se encuentran escribiendo una novela en estos momentos, esos son los consejos que les podría servir durante estas semanas y siempre que escriban alguna otra historia. Hablando de novelas largas y de procesos de escrituras, también se me viene a la mente Jack Kerouac. Para quienes no lo conocen, Jack Kerouac fue el novelista más destacado y emblemático de la generación Beat. Sus novelas fundamentales fueron En el camino, Los subterráneos, Los vagabundos del Dharma y La vanidad de Dulbos. Resumiendo bastante toda una época, les puedo decir que Kerouac puso en la mira la cultura beat, los viajes en carretera, el jazz, el buscar vivir la vida que quería sin la necesidad de estar encerrado durante 9 horas en una oficina o vistiendo un traje y una corbata. Es, en definitiva, más un estilo de vida que una propuesta literaria, o quizás vaya de la mano. Y sí, mi primera novela, publicada al norte del paraíso, está altamente influenciada por Jack Kerouac y su ritmo al momento de escribir. Pero sobre todo el ritmo, les hablaré de eso luego. Ahora, ¿les cuento algo? Hace muchos años, cuando estaba en los primeros años de mis
años 20, una amiga me regaló el primer libro de Kerouac en el camino. Y con una dedicatoria me decía que en cuanto terminara de leer esta novela, se la diera a alguien más y así consecutivamente a otras personas. Actualmente no sé en dónde está ese libro. Solo espero que esté entre algunas manos, siendo leído, siendo estudiado, siendo aprendido. Entonces, como se pueden imaginar, Jack Kerouac escribía durante la carretera, durante sus viajes y entre sus trabajos que tenía para ganar algo de dinero y viajar. Pero hay algo hasta la fecha que a mí me sigue pareciendo sorprendente, y es que Kerouac creía que para escribir uno simplemente debía escribir desde el fondo de su ser, de lo que le nacía de su corazón y de su mente y nada más. La manera en la que escribía se podía asemejar al ritmo de un piano tocando un estándar de jazz. De hecho, si uno hace el intento de leer en el camino con algo de jazz sonando de fondo, encontrará que las palabras siguen ese ritmo. Pero en la época en la que él se encontraba solo habían máquinas de escribir. Y como se pueden imaginar, las máquinas de escribir tenían una deficiencia que impedían escribir de corrido, y era que había que cambiar las páginas siempre que se llegara al final. Por eso, para evitar romper el ritmo, o lo podemos decir trance, con el que Kerouac escribía, él solía pegar las hojas con cinta adhesiva y así formaba un pergamino. Sí, Jack Kerouac escribía sus novelas en pergaminos de hojas de papel que él mismo juntaba. Así no perdía el ritmo, ni la idea, ni las palabras. Es por eso que pienso que si Jack Kerouac estuviese vivo durante estos tiempos, él sería feliz con las computadoras y con los programas de escritura, en donde escribiría sin parar, sin pensar y feliz. Entonces, de todo esto que les cuento, lo que podemos sacar como enseñanza es que es importante escribir los primeros borradores de una manera que nos permita no detenernos, porque el primer borrador es algo que nadie más que tú deberá leer. Un primer borrador de tu novela es tu idea puesta sobre algo físico, y lo que tendrás que hacer a continuación será editarlo. Pero eso es un episodio aparte. Por supuesto, si de pronto algo no funciona o las ganas de escribir desaparecen o una pandemia global ocurre, no hay problema con que se detengan. Siempre pueden volver a esa historia, mientras tanto pueden continuar con cuentos cortos para entrenarse tanto en estilo como en disciplina. También me gustaría hablarles del ritmo que tiene Haruki Murakami cuando escribe. Él tiene una analogía perfecta con el hecho de correr y uno siempre aprende bastante de leer sus consejos. Les hablaba de esta novela larga que estoy escribiendo. La he vuelto a retomar y espero tener listo el primer borrador antes de la mitad del año. Es una novela larga, pero también lo es porque es la primera vez que escribo una cuyo outline es extenso. Es una historia de drama coreano, y si ustedes han visto algún drama coreano, entonces tienen una idea de la razón por la cual esta novela se está haciendo extensa. Sucede mucho, y hay de todo. Entonces, a continuación les brindaré consejos puntuales que les ayudarán cuando escriban una novela larga. El primer consejo es: define bien tu historia. A mí me sirve tener un final, de esa manera sabré que tengo una meta hacia la cual dirigirme. Este mismo consejo lo brinda la escritora Victoria Schwab, quien cuenta que nunca empieza a escribir ninguna novela sin antes saber su final. El segundo consejo es tener un outline o guía de historia. Esto les ayudará bastante, y no es necesario que lo sigan, pero es algo que me he visto obligado a tener para esta novela que les comento. Y no necesitan tener bien claro todo lo que sucede. Con tener algunas frases, algún tipo de sucesos, nada más, poco a poco irán armando la historia conforme se sienten y anoten pequeños outlines. Verán que cuando comiencen a escribir, encontrarán que esta guía o sucesos son sus pequeñas metas inmediatas a las cuales se acercan. Y créanme, esto ayuda muchísimo. Por ejemplo, si están intentando escribir todos los días, tener una pequeña meta hacia la cual dirigir, una pequeña escena hacia la cual dirigir, esa puede ser su meta, y de esa manera se olvidarán del conteo de palabras, y eso ayuda bastante. El tercer consejo es: no te detengas a corregir. Salvo por algunos errores ortográficos que te puedan molestar, no hay ninguna otra razón por la cual debas detenerte a revisar lo que estás escribiendo, sobre todo si se trata de tu primer borrador. Recuerda que el primer borrador es apenas un bloque de mármol, el cual tendrás que cincelar poco a poco hasta darle la forma que tiene en tu mente. Pero eso va a suceder después, cuando tengas tu primer borrador terminado. El cuarto consejo es tener paciencia. A medida que te encuentres escribiendo en el día 10, o el día 15, o el día, 24, te irás sorprendiendo por la capacidad de concentración y disciplina que puedes estar formando. Y eso está bien. No te desesperes si ves que las páginas avanzan o si los días pasan y aún no llegas a donde quieres llegar. Aprende a tenerte paciencia.
Este es un proceso que toma tiempo y poco a poco irás aprendiendo de ti como escritor. En algún momento aprenderás a escribir en una página lo que antes decías en 2 o 3, pero para eso tomará su tiempo, así que avanza un paso a la vez. El quinto consejo es rodéate de arte. Este es quizás el consejo más importante y el cual me encuentro siguiendo con mayor fuerza. Cuando escribimos y abrimos las redes sociales, a veces nos encontramos con otras personas que cuentan que publicarán su libro o que firmaron con alguna editorial. Esto es genial para ellos y me alegro muchísimo, pero quizás en el fondo es malo para ti, porque terminarás pensando en que lo que escribieron ellos es quizás mejor que lo que tienes tú ahora mismo y te desanimarás. Así que evita eso y comienza a rodearte de arte, de fotos estéticas y de frases que te motiven a seguir escribiendo esa historia que tienes en tu mente. Tener Pinterest ayuda. Seguir ciertas cuentas de libros en Instagram también ayuda. A mí me ayuda a ver libros en Instagram porque me motivan a seguir escribiendo, porque sé que tarde o temprano mi libro también estará ahí. Y esos serían los 5 consejos que me ayudan en estos momentos, y estoy seguro que también les ayudará a ustedes. Cuéntenme en las redes sociales si es que deciden seguirlos o si ustedes tienen algún otro consejo que no está acá. Quizás pueda ponerlo en práctica y lo conversamos. Llegamos a la parte final del episodio. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Como les comentaba, espero que los consejos y todo lo que hablé en general sobre el viaje de escribir una novela larga les ayude o les inspire a avanzar sus propias historias. Cuéntenme si les interesa saber más sobre Jack Kerouac y la generación Beat. Podría ser un breve episodio hablando sobre esa época y esa cultura que marcó por un buen tiempo el mundo literario. Es bastante interesante, para ser honesto. Finalmente les quería comentar que he estado pensando en reeditar mi primera novela al formato digital para que puedan comprarla y leerla, solo que aún no estoy seguro si debería hacerlo. Me pregunto, ¿por qué siempre que queremos hablar de algo que hemos creado nos cuesta tanto? ¿Alguien lo sabe? Si conocen la respuesta, por favor escríbanme. En Twitter me encuentran como Jai Morales y en Instagram como Jairo Morales Books. Siéntanse libres de escribirme, allí les responderé en cuanto pueda. Además, si están escuchando este episodio en Spotify o Apple Podcasts, les invito a darle sus 5 estrellas, o 3, no sé, las que quieran. El punto es que dándole un review ayudarían a que el podcast llegue a más personas. Nuevamente, gracias por escuchar el podcast. Volveremos la siguiente semana con un nuevo episodio. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor.